Pero le estoy diciendo yo que siempre habla, que es piquea. Bueno, entonces en 4 días, pasa. Bueno, tenemos aquí una AP de tórax en el cúbito. ¿Ya? Bueno, ya vi que no está el nombre del paciente, ni la fecha, ni la hora, ni nada. Es una AP de tórax porque, bueno, primero vemos la posición que está en el cúbito, no vemos el nivel de líquido aéreo en este caso. Oui, tout va bien. Nada, sí. Observamos también que sí, esto es una AP en este caso. Ahora vemos la parte ósea. La parte ósea aparentemente está todo bien. Aparentemente sí, está bien. Ahora en los pulmones veo un poco de broncograma en este caso. ¿No? Sí. Señala la tráquea. Aquí está la tráquea. Aquí está la canilla por aquí. Sí, mira la. Ahí, aquí. Aquí se ve. Perfecto. Ahí se ve. Ya. Mm, Bueno, en definitiva, en los campos pulmonares entonces encuentras un infiltrado. Sí, se ve eso que Ya. ¿Y de qué tipo dirías que es el infiltrado? Reticular, difuso, algodonoso, algodonoso. irregular, feo. Feo. ¿No? Yo tenía un amigo que en el internado decía, yo aprendí solamente a ver 2 tipos de radiografías, bonitas y feas. Sí, porque es que los residentes eran así. Está fea. Está bonita. Está fea. Así nomás, linda descripción de la radiografía. Bueno, entonces esa está fea. Dígame una cosa, ¿con eso puedes hacer diagnóstico o quieres tomarle tomografía? ¿Te acuerdas del cuadro clínico, verdad? Neumonía recurrente. Y ahora un cuadro que parece y a otra neumonía. Tendría que ver el porqué de esta neumonía. ¿Quieres tomografía? Sí, Bueno, sí tiene tomografía. ahora sí dime. ¿Ah? Ajá. Y si nous avons. Sáquense porque si ya me cogió. A ver. Vemos la vértebra, las cápulas, las costillas. Esta es una vértebra dorsal. En la que yo veo más como nodulación. ¿Nodulaciones en dónde? Señálame. O sea, condensaciones nodulares quiere decir o nódulos ganglionales. Condensaciones nodulares, ya. ¿Ok? ¿Algo más? Anything else?
estarían dilatados los bronquios? O sea, pensaría que hay bronquiectasias. ¿Tú qué opinas? ¿Te parecen bronquiectasias? Vamos a ampliar la que está en medio. Efectivamente, esas son bronquiectasias. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿un niño de qué edad? De 5 años. De 5 años con bronquiectasias y neumonía recurrente? ¿Cuál es la causa más probable? Fibrosis quística. ¿Sí? La causa más probable es una enfermedad que se llama fibrosis quística del páncreas. No van a confundirla con la fibrosis quística de la mama, ¿no? Fibrosis quística del páncreas. También se llama mucoviscidosis. ¿Qué es esto? Mucoviscidosis viene de moco viscoso. ¿En qué consiste esa enfermedad? Con los canales de sodio, de forma que cuando se forman las secreciones, no solo el moco, todas las secreciones exócrinas se vuelven demasiado viscosas, demasiado saladas, ¿no? Y por lo tanto, si tú tienes un moco muy salado, muy viscoso, ¿qué pasa? Que no rueda, que se queda, se estanca, ¿no verdad? Y entonces los cilios no pueden barrerlo con facilidad. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que va a estancarse y va a obstruir las vías aéreas. ¿Y va a producir qué? Va a producir neumonía recurrente, porque no puede haber un buen aclaramiento mucociliar, y va a producir bronquiectasis, ¿no verdad? Pero además de eso se estancan otras secreciones, por ejemplo las del páncreas, y por eso es que se pueden formar quistes. Y eso es lo que llamamos fibrosis quística del páncreas, ¿no verdad? Y se estanca la secreción pancreática y la secreción digestiva, y entonces hay síndrome de mala absorción intestinal, esteatorrea. Estos pacientes, sin embargo, suelen debutar no como problemas digestivos. Hay algunos que debutan con esteatorrea, pero generalmente en la clínica lo que predomina son las neumonías recurrentes. ¿Sí? Entonces entra dentro del diagnóstico diferencial de neumonías recurrentes. ¿Ya? ¿Sí? Si ustedes ven en mi libro, hay un diagnóstico diferencial específico de neumonía recurrente, por ejemplo, las cosas que evocan cuando hay una neumonía tras otra. ¿Sí? Pero lo primero que hay que ver cuando usted sospecha neumonía recurrente es que de verdad haya sido neumonía, porque hay mucha gente que empieza a hacer diagnóstico diferencial de neumonía recurrente a los pacientes con asma, porque creen que tienen neumonía y neumonía y neumonía, y lo que tienen es crisis en la mano, ¿no? Hay que primero ver que de verdad sea neumonía recurrente, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, doctora, lea. Paciente femenina de 3 años de edad es enviada desde otro centro por haberse encontrado una imagen anormal radiolúcida reordeada en una radiografía de tórax tomada en el transcurso de una infección respiratoria aparentemente de poca severidad. Fíjense ustedes, vimos algo raro, pero no sabemos qué es, así que lo mandamos donde ustedes. Así como que busque un médico. ¿No? Una imagen en una infección respiratoria que aparentemente no era más que un proceso catarral, pero le tomaron la radiografía, quién sabe por qué, y encontraron esto. ¿Verdad? Entonces encuentran una imagen redondeada, bien redondeada, y le tomamos nosotros tomografía y encontramos eso. Resulta que no es una, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos pensar ahí?
clínica es de una infección respiratoria alta, leve. Esa es la clínica. Pero con eso uno diría, pues, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Un absceso pulmonar? Pero un absceso vacío. ¿Una neumonía necrotizante? Pero aquí ni siquiera hay neumonía. ¿Ah? ¿Alguien? Eso es una malformación adenomatoide quística del pulmón. Es congénito. El paciente nació con eso. De hecho, eso no está dando ningún síntoma. Es un hallazgo. Los síntomas son porque tiene un catarro. Esto no le está dando ningún síntoma en este momento. El problema es que eso se podría sobreinfectar y podría entonces dar síntomas de neumonía. ¿Ya? Pero eso es una malformación del pulmón. ¿Sí? Las malformaciones adenomatoides quísticas hay de varios tipos. Y de hecho pueden tener quistes grandes, pero también pueden tener quistes pequeñitos, ¿no? Incluso puede parecer una espuma, puede ser quistes muy pequeños, ¿sí? Múltiples. ¿Ya? Malformación adenomatoide quística. A ver, doctor. El caso que dice, varón de 10 años que llega transferido desde otro centro hospitalario con un cuadro clínico de una semana de evolución que inició con fiebre, hipoxia y vómito. Para luego presentar tos y dolor torácico en punta de costado. Tiene antecedentes de infecciones pulmonares a repetición, habiendo sido diagnosticado de asma bronquial al año y medio de edad y de neumonía en varias ocasiones, la última de las cuales fue hace un año y requirió hospitalización. Muy bien. Neumonías recurrentes aparentemente. ¿Qué opinan? ¿Cómo describirían eso? ¿Qué encontramos ahí? Encontramos un infiltrado y esta morfología ¿a qué corresponde? Al lóbulo inferior. El lóbulo medio puede ser que se vea así. Esta morfología corresponde al lóbulo inferior. Y se ve broncograma aéreo y se ve la silueta cardíaca, ¿verdad? Entonces esto es aparentemente una neumonía del lóbulo inferior. Pero resulta que en la tomografía encontramos no solo la neumonía del lóbulo inferior, que hay, pero también encontramos unas cavidades pequeñitas. ¿Sí? Este paciente tenía también una malformación adenomatoide quística, pero con microquistes, que se había sobreinfectado y dio origen a la neumonía, y por eso es que tenía neumonías recurrentes. ¿Sí? ¿Ya? Miren que estos son múltiples quistes muy pequeños. ¿Cómo lo diferenciamos de los otros? Porque eso no tiene ¿De cuáles? de De las neumonías necrotizantes, porque las neumonías necrotizantes, a ver, para empezar, las neumonías necrotizantes tienen, en niños casi siempre son estafilococcus, ¿verdad? Recuerden que la otra comenzó como un absceso. Pero las neumonías necrotizantes estafilocócicas habitualmente tienen derrame pleural. Habitualmente comienzan o después de una infección estafilocócica de otro lado o después de un traumatismo, ¿no? Porque el traumatismo también predispone a las neumonías estafilocócicas. Y
no, aquí desde la primera vez se encuentran las cavidades y las cavidades no crecen. ¿Sí? No es que se van necrosando y van aumentando. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, esto es una malformación adenomatoide quística. Usted lo cura y quedan las cavidades todavía, ¿no? Muchas veces aquí hay que resecar esa parte del pulmón para que no se vuelva a hacer neumonía, o sea, hay que hacer una lobectomía. Un varón de 13 años con 3 meses de evolución con tos productiva persistente. Miren, 3 meses de tos nada más. Y después de eso, en las últimas semanas, fiebre leve a moderada. ¿Qué sospechan? Sospechan tuberculosis. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué se ve? Fea. ¿Les parece un derrame pleural? Lo que pasa es que también la silueta de lo que es la escápula puede dañar. Ajá. Es un poco difícil diferenciarla, ¿no? ¿Pero tú crees que esto puede ser su silueta de la escápula? No, ¿verdad? Porque la escápula de todas maneras se ve acá. Ya se tendría que ser un... Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Un derrame pleural normalmente, si estuviera de pie, que no está de pie, deberíamos verlo así, ¿no? ¿Ya? Una neumonía, pero tiene una forma medio rara para ser neumonía. Le tomamos una tomografía menor, ¿no? Ahora sí, dígame qué es. Sí, doctor. O sea, es un derrame pleural. Pero un derrame pleural, así nada más. Es que está empujando el corazón, no es tanto hacer, los líquidos son los que empujan. Cualquier masa, cualquier cosa que ocupe espacio empuja. ¿No? Ahora, pero ¿esto qué es? ¿Ah? Patricio, el amigo de Bob Esponja. ¿Qué es? Este es el pulmón colapsado. Pero el pulmón colapsado debería ser un bulluco redondo, ¿no? Pero aquí lo tenemos así. ¿Por qué tenemos esta forma? Porque es un derrame tabicado. Tabicado. A ver, ustedes deben haber estudiado una materia que se llama patología o anatomía patológica, ¿no? ¿Verdad? Estudiaron, ¿verdad? Ustedes deben haber estudiado. ¿Ah? ¿Cómo? Estuvieron allí, pero no estudiaron. Bueno, a ver, estuvieron allí. Deben recordar, por ejemplo, la evolución de las neumonías y de los derrames pleurales, ¿no? En las neumonías, por ejemplo, si en anatomía patológica estudiaron neumonía, deben haber estudiado que el pulmón primero tiene una fase condensativa, perdón, una fase congestiva, luego tiene una fase de hepatización roja y luego tiene una fase de hepatización gris. ¿Les suena haber estudiado alguna vez eso? ¿No? Porque el pulmón inflamado, ¿qué es lo que hace? Primero vasodilatación, entonces se pone rojo, lleno de vasos sanguíneos, eso es la fase congestiva. Luego se empieza a condensar el parénquima y entonces ya no se lo siente blando, sino que se lo siente duro, con una consistencia similar a la del hígado, ¿no? En vez de la consistencia normal del pulmón, que es más suave. Entonces, y como está todavía con vasos sanguíneos dilatados, se lo ve como el hígado. Por eso le dicen hepatización, porque se lo ve rojizo y duro, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa zona del pulmón está con la fase de hepatización roja. Pero luego empieza la fibrosis y disminuye la vasodilatación y entonces todavía está condensado por esa estructura y
se le llama hepatización gris. Y después viene la resolución o la muerte, dependiendo, ¿no? ¿Verdad? El derrame pleural, en cambio, ¿qué pasa? Primero, o sea, viendo la pleuritis, que primero solamente no hay derrame. Cuando ya hay derrame, ¿qué pasa? Primero es un derrame, es un exudado simple, ¿verdad? El exudado inflamatorio simple. Es muy líquido. Usted le pone una aguja con una jeringuilla, lo saca el líquido, ¿verdad? ¿Sí? En una primera fase puede hacer eso con un derrame pleural. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Cada vez tiene más leucocitos. Y a medida que un líquido se llena de leucocitos, ¿qué le pasa a ese líquido? Se hace cada vez más denso, cada vez más viscoso y se convierte en pus, ¿verdad? Entonces, lo que era un simple exudado se convierte en un exudado purulento, un empiema, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Que se empieza a depositar fibrina, se empiezan a hacer natas de fibrina, ¿verdad? Se empiezan a hacer adherencias y tabitos. Y si eso continúa, empieza a hacerse un tejido fibroso completo y entonces ya es un derrame pleural, pero prácticamente sólido, es un tejido fibroso que está ahí. Entonces por eso ustedes deben haber estudiado también en cirugía o en clínica, no sé, deben haber estudiado que un derrame pleural, dependiendo del tiempo de evolución, usted puede hacer una toracocentesis nada más con aguja, pero si ha pasado más tiempo tiene que poner un tubo de tórax. ¿Por qué? Porque un tubo de tórax, porque por la aguja no sale, el líquido es demasiado viscoso, tiene que poner un tubo. Y si es más, tiene que hacer una toracotomía y lavar la cavidad. Y si es más tiempo, uno tiene que hacer lo que se llama la decorticación pleural, o sea, tiene que mecánicamente prácticamente que arrancar el tejido para poder liberar esa pleura fibrosada que está, ¿verdad? Entonces, ¿aquí cuánto tiempo llevamos de evolución? 3 meses con tos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí tenemos un derrame pleural de tanto tiempo que ya se han hecho adherencias entre el pulmón, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces el pulmón no logra colapsarse de todo porque hay una parte que está pegada. Y entonces se contrae como estrella. ¿Sí? Esto es una paquipleuritis, porque además de eso, miren el grosor de la pleura. Normalmente usted no ve la pleura. ¿Sí? Aquí se ve la pleura engrosada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, y observen también la densidad del líquido. Se dan cuenta que esta densidad es prácticamente igual a esta. O sea, esto es un líquido que ya no es tan líquido. ¿No? ¿Ya? Entonces aquí tenemos una paquipleuritis. Ahora, con esta clínica, si usted tiene esa cantidad de pus en el tórax, en una neumonía bacteriana normal, con esa cantidad de pus en el tórax, ¿usted cómo esperaría ver al paciente? Usted lo esperaría ver volando en fiebre, séptico, postrado en las últimas, ¿no verdad? Pero resulta que el paciente un poquito de tos y ahora tiene un poquito de fiebre. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted tiene un germen poco agresivo, ¿ya? Que ha tenido mucho tiempo, porque el organismo no lo ha combatido tanto, porque dice, fíjense que ha ido insidiosamente, no como las bacterias, que le causan, en 2 días usted está postrado, ¿no verdad? Volando en fiebre, con dolor y con todo. No, este ha ido poquito a poquito, pero ha ido tanto tiempo que le ha postrado esto. ¿Ya? ¿Qué germen pulmonar es poco agresivo y causa esto? El micobacterium.
helicobacterium tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis en el niño rara vez produce cavernas. La tuberculosis en el niño casi nunca provoca cavernas. Rara vez las provoca. Casi siempre produce una neumonía diseminada o una pleuritis crónica. Y a veces pericarditis u otras afectaciones, ¿no? Porque acuérdense que la tuberculosis no necesariamente es pulmonar. ¿Sí? ¿Ya? Esto es una patipleuritis tuberculosa. ¿Sí? Observen cómo está la pleura con adherencias. ¿Usted le pondría una toracocentesis para sacar el líquido con aguja? No. Ni siquiera un tubo va a funcionar aquí. Usted le pone un tubo y sale solamente una parte. Está tabincado, está hecho por raro. Ahí hay que romper, ahí hay que hacer decorticación. Hay que romper todas esas adherencias y liberar el pulmón de él. Claro, hay que raspar todo ese tejido. Claro, hay que raspar todo ese tejido y sacarlo para que pueda expandirse el pulmón. Un varón de 5 años de edad, tras un politraumatismo, ingresa con múltiples heridas y contusiones y desde las primeras horas se nota una dificultad respiratoria que aumenta progresivamente. Usted le toma una tomografía porque es un politraumatismo, o sea, tiene que hacer electrofiosis, le tiene que hacer estudios de imagen para ver. Y le encuentra esto. Ese es el tejido blanco. ¿Qué observan aquí? Este pulmón aparentemente casi bien, hay un pequeño derrame. Y este pulmón tiene una zona condensada aquí, una zona condensada acá y un derrame metido aquí en la cisura y otro derrame acá, afuera. ¿No es verdad? ¿Qué tiene? Le vamos a preguntar si antes del accidente tenía tos y fiebre para pensar que tiene una neumonía o el simple politraumatismo puede explicar eso. Una hemorragia. Entonces pensarían que esto es sangre. ¿Y esto? Esto es tejido condensado, igualito que en una neumonía. Y esto es un derrame que en este momento no tiene sangre. Podría tenerlo, ¿no? Pero en este momento no tenía sangre. Es un derrame que es un exudado de ese tejido. O sea, lo mismo que una neumonía, pero no producida por bacterias, sino producida por el golpe. Eso se llama contusión pulmonar. ¿Sí? Contusión pulmonar. Ahí visto con ventana pulmonar, ven broncograma aéreo. O sea, ustedes podrían decir que eso es una neumonía. Con otro cuadro clínico, eso sería una neumonía con derrame. Pero con este cuadro clínico que no ha tenido fiebre, no ha tenido todo y lo que ha tenido politraumatismo, eso es una contusión pulmonar. Se dan cuenta que histológicamente es lo mismo. El pulmón está inflamado y ya ha exudado líquido. ¿Ya? Pero no está inflamado por bacterias, sino que está inflamado por el golpe. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todavía tenemos tiempo. Un varón de 9 años con 7 días de evolución. Primero vómitos y dolor abdominal y luego edema generalizado. Presión arterial elevada. Hematuria. Y le hacen una tomografía
tomografía por algo que no estaban seguros en la radiografía inicial. Primero dígame qué tiene, porque ahí ya se ve un diagnóstico. Eso es un síndrome nefrítico, ¿verdad? Hipertensión, edema y hematúrico. Muy bien. Pero resulta que encontraron esto. ¿Sí? ¿Qué opinan? Eso será parte del síndrome nefrítico. ¿Qué ven? Hay derrame pleural y hay áreas de condensación con broncograma aéreo. Pero resulta que no hay clínica de tos y fiebre. Este es un paciente que tiene un trasurado propio de su edema. O sea, en la nasaca ustedes saben que puede producir derrame pleural bilateral. Pero este derrame pleural ha llegado a aplastar el pulmón y producir una atelectasia periférica. Esto es lo que se llaman atelectasias por compresión. A diferencia de las atelectasias habituales que son por obstrucción, que producen un colapso total en la que no se ve broncograma aéreo, las atelectasias que son compresión desde fuera pueden dejar permeables los bronquios. ¿Sí? Entonces, esto no es una zona de neumonía, sino que es una zona de atelectasia por compresión extrínseca. ¿Sí? Entonces, este paciente solamente tiene que tratarse el síndrome nefrítico, a pesar de que tú tengas una imagen que parece neumonía. ¿Ya? Por eso es importante distinguir la clínica del paciente, porque si no, una imagen de neumonía puede que no sea neumonía, sino que sea una contusión, o una atelectasia extrínseca, o un asma, o cualquier otra cosa. La mayoría de los hospitales, con todos estos casos, dirían neumonía. ¿Sí? ¿Ya? Pero no todo lo que parece es lo que parece. ¿Sí? Todavía tenemos 5 minutos. Un neonato que llega a las 12 horas de vida con dificultad respiratoria grave. ¿Ya? Y rápidamente desarrolla asimetría torácica con abombamiento de las emisoras izquierdas, desviación del choque de punta a la derecha, enfisema subcutáneo y abolición de los ruidos respiratorios del lado izquierdo. ¿Qué tiene? Eso es un neumotórax. Atención. Como podrán ver, está totalmente desplazado el diafragma hacia abajo y esto es el pulmón colapsado. Y él, lógicamente, todo el mediastino rechazado hacia acá. ¿Sí? Vamos al 20. Todavía podemos. 7 años con dificultad respiratoria progresiva luego de un politraumatismo, múltiples hematomas, asimetría torácica, enfisema subcutáneo y abolición de los ruidos respiratorios. También diríamos neumotórax. ¿Hay neumotórax? Sí. ¿Notan algo más? Ay, se ve el enfisema, ¿no? Muy bien. ¿Quieren otro más? Todavía podemos otro más. Adolescente varón que tiene unos pocos días de tos y fiebre. Y luego dificultad respiratoria y dolor torácico intenso. Le hacemos una radiografía y vemos que tiene un neumotórax. Atención. Y después le colocamos un tubo, pero después del tubo le colocamos una nueva placa y encontramos eso. Se ve en el tubo, ¿verdad? Sí. Y ven que todavía queda neumotórax. Pero ¿qué más ven?
¿Solo hay neumotórax? ¿O también hay algo más? Exacto. Esa es la tomografía. Miren, aquí está el tubo, aquí está el aire, pero además hay líquido. Eso es, y además hay una zona condensativa. Entonces este paciente tuvo una neumonía, derrame pleural, y se rompió posiblemente una bula o algo, y entonces hizo un hidroneumotórax. ¿No? Se nota el nivel. ¿Así? ¿Quieren otro? ¿Ya no? Tenemos 2 minutos. 2 años y 3 meses. 1 mes con neumonía y derrame. Tiene fiebre, decaimiento, hiporexia, taquipnia y dificultad respiratoria. Y esta imagen. Derrame. En este caso es un pioneumotórax, ¿no? O sea, efectivamente hay neumonía, derrame, ¿sí? Pero el tiempo de evolución, ¿ya? Es muy largo para que sea nada más hidroneumotórax, ¿sí? Y un niño de 5 años que tiene politraumatismo y que también tiene aire y líquido y sale aire y sangre, ¿cómo se llama eso? Hemoneumotórax. Y el último. Recurrente de dificultad respiratoria y hemoptisis leve. O sea, dificultad, se le quita, dificultad, se le quita, hemoptisis, se le quita, hemoptisis, se le quita. Y una radiografía en la que no se ve. ¿Qué sospechan? Con hemoptisis. Esto es lo que nunca deben dejar de sospechar. Un cuerpo extraño, una semilla de girasol metida en el bronquio. Aquí está ampliado. En el derecho. ¿Sí?